Saludos amigos. Para mí es de mucho gozo poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor y hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta serie titulada Conociendo a Jesús, vamos a hablar acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y para ello quiero que comencemos yendo a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer allí los versículos del 3 al 4. La palabra del Señor dice, hablando acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, este pasaje bíblico que acabamos de leer definitivamente, indiscutiblemente, habla acerca de Jesucristo. Fue Él quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, yendo a la cruz y derramando allí su sangre por nosotros. Ahora, ¿qué se dice aquí de Jesús? Que Él es el resplandor de la gloria de Dios y que es la imagen misma de su sustancia. Estamos viendo a Jesús colocado a la par de Dios Padre. Se nos está revelando aquí en las Escrituras que Jesucristo es Dios. Él es el mismo resplandor de la gloria de Dios. Así que cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos a Dios. Fíjense ustedes que así mismo le dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que estamos hablando acerca de Cristo como Redentor encarnado, pero también Cristo como Dios, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, hablándole a los judíos, les dijo unas palabras muy importantes y que yo quiero que veamos, porque leyendo este pasaje nos vamos a dar cuenta de cuál fue la reacción de los judíos y qué fue lo que entendieron por lo que Jesús dijo. El Señor les dice, estoy en Juan 10:30, Jesús les dice a ellos, a estos judíos, yo y el Padre, uno somos. Ahora, ¿qué ocurre en ese momento cuando ellos reciben esta declaración tan trascendental de Jesucristo? Dice la palabra que cogieron piedras para apedrearle. Y Jesús le pregunta, pero ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me apedrean? Y oigan lo que ellos le dicen al Señor Jesucristo. Por buena palabra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y ellos no sabían que estaban diciendo la verdad. Jesucristo siendo hombre es totalmente hombre y totalmente Dios. Por eso Jesucristo pudo decir a los judíos, yo y el Padre, uno somos. Y esto es importante que lo entendamos, porque esta declaración del Señor Jesucristo que habla acerca de sí mismo, nos deja ver quién es Él. Por eso, como les decía la vez anterior, una vez nosotros vamos tomando conciencia de quién es la persona de Cristo, nuestro corazón no tiene otra que postrarse y adorarle. Reconocer su deidad. Saber que Él es Dios. Ver a Jesús según la palabra. Según nos dice la palabra de Dios. Y no según nos dice el mundo. Según nos enseñan otras filosofías. Falsas doctrinas. Falsas religiones. Falsas percepciones acerca de Jesucristo. La palabra de Dios nos ayuda a ver con claridad quién es Jesucristo, nuestro Salvador. Y por eso, a medida que le vamos conociendo,
más queremos honrarle y adorarle. Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Señor nos ha hecho parecidos a Él. Por eso podemos amar, por eso podemos tener misericordia, por eso pensamos, analizamos, por eso nos expresamos oralmente, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esto es importante que lo sepamos, porque el Señor ha puesto su sello en nosotros, su espíritu en nosotros, y nos deja ver quién es Él. Nos va conectando con la realidad de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen fue dañada a causa de la caída, a causa del pecado. Pero una vez Jesucristo murió y resucitó y hemos creído en Él, la imagen de Dios en nosotros ha sido restaurada. Y nos permite verle, nos permite conocerle. Ha quitado la venda de nuestros ojos, ha abierto nuestro entendimiento para que le veamos y le conozcamos. Aquí yo creo que es importante que hablemos un poco acerca de la Trinidad. Dios existe en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es un solo Dios y tres personas distintas. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Ahora, nosotros sabemos que hay un solo Dios. Por lo tanto, no se riñe, no hay conflicto entre Dios Padre y que haya también Dios Hijo y que haya también Dios Espíritu Santo. Porque la verdad es que los tres son uno. Dios es muy celoso de su gloria. El Señor ha sido claro en decirnos a nosotros que Él es el único Dios verdadero. Y yo quiero leerles en la palabra del Señor en Isaías 43, el versículo 10 y el versículo 11. Dios, hablando de Él mismo, nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es que aquí tenemos las palabras de Dios Padre, diciéndonos que Él es el único Dios verdadero, que antes de Él no ha habido ninguno y después de Él no habrá ninguno tampoco. Él es el único y verdadero Dios. Pero vemos a Jesucristo diciendo: yo y el Padre uno somos. Y los judíos entienden que esta expresión es una declaración de que Él se está haciendo igual a Dios. Yo quiero que vayamos un momento a Filipenses el capítulo 2, porque quiero compartir con ustedes allí lo que dice acerca de Jesucristo. Estoy leyéndole desde el versículo 5 en el capítulo 2 de Filipenses. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta
palabras nos dejan ver con mucha claridad qué ocurrió en el momento de la encarnación de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, y ya sabemos que no hay otro Dios sino Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora dice la Biblia que siendo en forma de Dios, es decir, siendo la segunda persona de la Trinidad, esa segunda persona que junto al Espíritu Santo y al Padre son un solo Dios, se despoja de su gloria y se hace semejante a los hombres, para en su condición de hombre ir a la cruz y allí ser el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nosotros debemos hablar de Jesús? ¿Cómo debemos nosotros servir a Jesús? Porque no es solo un personaje histórico. Cuando hablamos de Jesús, cuando le reconocemos, cuando hacemos algo a su servicio, lo estamos haciendo a Dios. Y esto es bueno que lo tengamos en mente, que sepamos, que nosotros actuemos con reverencia delante de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado en que el estar acostumbrados a mirar a Jesús en la iglesia, a hablar de Jesús, a escuchar de Jesús, no caigamos en el error de perder esa conciencia de la deidad del Señor Jesucristo. Porque es importante que nosotros tengamos eso claro para que nosotros podamos vivir amándole y obedeciéndole. Saben, en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le dieron respuestas de lo que la gente estaba diciendo acerca de Jesús. Pero entonces el Señor hace una pregunta muy importante. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ya sabemos que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice que no lo sabe por sí mismo, sino que se lo reveló Dios. Pero si el Señor Jesús nos hiciera a nosotros esa pregunta: ¿y quién dices tú que yo soy? Yo creo que nosotros debemos tener más que una respuesta sencilla: tú eres mi Salvador. Yo quiero que nosotros debemos tener una respuesta más clara, más específica. Una respuesta que encontramos en la palabra de Dios, donde el Señor se revela a sí mismo. Creo que tener la conciencia de la deidad del Señor Jesucristo nos ayuda no solamente a reverenciarle, adorarle, a obedecerle, sino también a confiar. Es el Maestro. Es el Salvador. Es mi libertador. Pero es mi Dios. Cuando el Señor Jesús se presentó a los apóstoles y a los discípulos después de su resurrección, allí estaba Tomás, que decía que si yo no veo los clavos en sus manos, yo no voy a creer. Y el Señor Jesús se le revela y se presenta y le dice: mira, estas son mis manos y mis pies. Toca, pon tu mano en el costado. Y la reacción de Tomás fue postrarse y decirle: Señor mío y Dios mío. Creo que esa debe ser nuestra reacción
cuando nos encontramos con la preciosa verdad de que Jesucristo es Dios. Así que, amado, qué bueno seguir conociendo al Maestro. Les invito a que nos encontremos la semana próxima para que sigamos descubriendo o fortaleciendo ese conocimiento que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por compartir conmigo. Nos volvemos a encontrar próximamente, si el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos.